Buenas tardes, Dios me lo bendiga grandemente a todos. Bueno, quiero comenzar dando gracias, ¿verdad?, por la invitación, gracias por la oportunidad que nos dan a mi familia y a mí de estar aquí entre ustedes, compartir juntos estos temas, ¿no? Eh, no tan fáciles, no tan fáciles. ¿A quién se le habrá ocurrido ese tema, Eros? Seguramente a Heiner se le habrá ocurrido. Eros, pero además de referirse al dios griego del amor, a quien los romanos también llamaban Cupido, es un término que se refiere al amor sexual. Y de eso es esta sección, ¿no?, que estamos tratando en este primer día. Ahora, es algo muy importante que hablemos de esto, como mencionaba nuestro hermano Jesús. No es un tema común que se hable comúnmente o frecuentemente, pero es muy necesario. Yo por esa parte quiero darle gracias a los organizadores por llevar a cabo este tema o estos temas relacionados a la sexualidad. Porque como bien decía también nuestro hermano, voy a citarlo bastante, nuestro hermano Jesús, vivimos en un mundo hipersexualizado. Y si nuestros niños, adolescentes y jóvenes no están aprendiendo la verdad en la iglesia, que es la columna y baluarte de la verdad, pues están aprendiendo la mentira allá afuera, por medio de la tecnología, por ejemplo. Entonces es muy importante hablar de estos temas. Ahora, el término eros, hay que entender también, se fue degradando. Para el tiempo del primer siglo, llegó a tener una connotación bastante negativa para referirse o asociarse con la lujuria, como también con las orgías. Y por esa razón, algunos creen que ese término eros no aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, aunque eros no aparece en el Nuevo Testamento, el concepto del amor sexual sí aparece de inicio a fin en la Escritura. Y eso hay que tenerlo muy claro. Dios, hermanos, no nos ha dejado en la oscuridad con respecto a la sexualidad. Él nos ha revelado la necesaria sabiduría al respecto, y esta no puede ser entendida apropiadamente fuera de Dios. Es imposible. Y justamente las consecuencias de esto lo estamos viendo allá afuera, en el mundo. E incluso cuando se meten esos pecados en la iglesia del Señor. Cuando dejamos o sacamos de la pintura a Dios de la sexualidad, lo que queda es un mero ídolo cuyo objetivo es simplemente juzgarlo como un fin en sí mismo. Y eso es idolatría. La sexualidad, entonces, es parte de la gran historia entre Dios, el hombre y la mujer. De hecho, como decía hace un momento, la sexualidad fuera de Dios es mera idolatría. Y quiero leerles una cita de un escritor que habla sobre esto. Dice: la conducta sexual humana se entiende correctamente como un bien creado para ser usado al servicio amoroso del Creador. Si se eliminan estos fundamentos de la creación, se convierte en un fin deseable en sí mismo y por lo tanto en un ídolo vacío. Un ídolo vacío, y lo que trae es solamente destrucción. Así que es necesario comprender el concepto bíblico del amor sexual. Es necesario primero entonces comprender la anatomía física y espiritual del ser humano. Y para esto vamos a ver este tema en dos partes. Vamos a ver, en primer lugar, la descripción de la anatomía humana. La descripción de la anatomía humana, y luego vamos a ver la sexualidad de la anatomía humana. Así que comenzamos con la descripción de la anatomía humana. Y lo primero que vemos en la Biblia sobre la descripción de la anatomía humana es que hay una realidad dual. En otras palabras, el hombre está compuesto de una parte física y una parte espiritual. Esto nos enseña la Escritura. Por ejemplo, Eclesiastés 12:7 dice: y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y vemos la parte física como la parte espiritual. Entonces hablamos del cuerpo
o la carne, y por otro lado hablamos también del alma o el espíritu. Ahora, alma y espíritu en la Biblia son términos que se usan intercambiablemente, es decir, como sinónimos. Alma y espíritu se utilizan como sinónimos. Por ejemplo, 1 Samuel 1:15. Recordaremos tal vez la oración de Ana y luego de eso cómo ella responde a esa acusación que le hace, ¿verdad? Dice, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. Noten cómo usa intercambiablemente los términos aquí, espíritu y alma. 1 Samuel 1:15. También vemos esto en Job 7:11. Por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la angustia de mi espíritu y me quejaré con la amargura de mi alma. Vemos de nuevo cómo se utilizan intercambiablemente. Si vamos al Nuevo Testamento, vemos lo mismo, Lucas 1:46 y 47. Entonces María dijo, engrandece mi alma, Señor, y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. De nuevo, sinónimos. Sin embargo, hay algunos versículos que comparan estos términos. Es importante entender esto también. Por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5:23. Vayamos allá, por favor, para que entendamos esta distinción. 1 Tesalonicenses 5:23. Dice el apóstol Pablo, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Pablo hace una ligera distinción aquí al utilizar estos términos en la misma oración. Eso es evidente, de lo contrario no utilizaría ambos términos, pero es prácticamente lo que hace también en 1 Tesalonicenses 3:13. Vamos a comparar ese pasaje con este otro. 1 Tesalonicenses 3:13 dice, para que sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Dice, para que sean afirmados vuestros corazones. O sea, es un llamado a que todo el hombre, todo lo que es el ser humano se guarde en santidad e irreprensiblemente delante de Dios. Entonces, la distinción que hace Pablo aquí de un término con el otro es simplemente para abarcar el todo del hombre, ¿ok? Y esto también lo comparamos con otros pasajes donde Pablo habló sobre de nuevo, la realidad dual del ser humano. Pablo no creía que el hombre estaba compuesto de tres partes, digamos, alma, espíritu y cuerpo. Por ejemplo, Romanos 8:10. Romanos 8:10 dice, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Vemos de nuevo la realidad dual, espíritu, cuerpo, carne. Otros versículos también, no tenemos tiempo para leerlos todos, pero por ejemplo, 1 Corintios 5:5, vemos esa realidad dual. 2 Corintios 7:1 también, carne y espíritu. Entonces, en resumen, cuando se distinguen alma y espíritu, lo que vemos es que alma se refiere a la vitalidad del ser humano. Y por otro lado, vemos que espíritu entonces se refiere al hombre espiritual interior. Pero ambos, alma y espíritu, pues se refieren a la parte espiritual del hombre. Así que es importante tener esa aclaración sobre la realidad dual del hombre. Ahora vamos a ver la realidad física. Ya vimos la realidad dual en general, vamos a ver la realidad física. Nuestra anatomía, como decíamos, está compuesta de una parte espiritual, pero también de una parte física, la cual también es obra de Dios, evidentemente. Vayamos al Salmo 139, por favor. Y vamos a leer cuán especial es esto.
delante de Dios. Salmos 139, 13 al 16. Salmos 139, 13 al 16. Dice así: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Él se refiere obviamente al vientre. Mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Este pasaje nos muestra cuán especial somos cada uno de nosotros delante de Dios. Él fue que nos formó a cada uno de nosotros de una manera especial en el vientre de nuestra madre. Meditemos en esto por un momento. Todo lo que somos físicamente es obra de Dios y para Dios. Todo lo que somos físicamente es obra de Dios y para Dios. El color de nuestros ojos, cabello, piel, la forma de nuestras manos, nuestros labios, nuestras orejas, nuestra estatura, nuestras capacidades, etcétera, etcétera. Todo ha sido hecho por Dios y para Dios. Evidentemente, eso incluye también la parte sexual de nuestros cuerpos físicos. Marcos 12:30 nos dice esto en principio. Marcos 12:30. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todo lo que somos es obra de Dios y para Dios. Ahora, Pablo hace este llamado claramente en el contexto de la sexualidad. Estamos hablando de la parte física. Primera de Corintios 6:20, especialmente la parte final de ese versículo, vemos el llamado. Dice: glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Vemos que la realidad física y espiritual están especialmente entrelazadas. Lo que pasa con la una afecta a la otra. Es así. Nuestra realidad espiritual y física están especialmente conectadas. Y en 1 Corintios 6:20, aquí se nos hace ese clamor: debemos glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Con nuestro cuerpo y con nuestro espíritu. Dice de ahí, la última parte, los cuales son de Dios. Entonces, de nuevo, todo lo que somos es obra de Dios y para Dios. Muy bien, entonces, como decía, nuestra realidad espiritual y física están especialmente conectadas. Lo que afecta a una, afecta a la otra. Y esto nos distingue del resto de la creación. Es decir, nosotros somos responsables moralmente delante de Dios. Los animales no son responsables delante de Dios en el aspecto moral. Entonces, todo lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo, nuestro espíritu, vamos a dar cuenta de ello delante de Dios. Por ejemplo, leamos Romanos 6:19. Romanos 6:19. Dice el apóstol: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaste vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, es decir, antes de Cristo, ahora, habiendo decir el Evangelio, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Debemos, obviamente, utilizar nuestro cuerpo para la justicia. Este mismo sentido lo vemos en Romanos 12:1 y aún más en un sentido más intenso. Romanos 12:1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, un holocausto vivo, así como aquella ofrenda levítica, santo, agradable a Dios, que es vuestro servicio racional. Nuestro deber como hijos de Dios es glorificar a Dios
con nuestro cuerpo, ofrecerle nuestro cuerpo a Dios. Entonces, todo lo que somos espiritual y físicamente viene de Dios y es para Dios. Y esto evidentemente incluye la sexualidad. Esto incluye la sexualidad y de eso hablamos ahora a continuación. Vimos la realidad dual, la realidad física de la anatomía humana. Veamos ahora la realidad sexual. Y para eso tenemos que ir al inicio, al principio. Abramos nuestra Biblia, por favor, en Génesis capítulo 1. En Génesis, justo en el registro de la creación, vemos la realidad sexual del ser humano. Es una de las primeras cosas que vemos. Génesis 1:27. ¿Qué dice? Una de las primeras cosas que leemos. Dice la escritura, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Ya esa misma frase nos indica sexualidad. Dios creó la sexualidad. Mucho más en el siguiente versículo, ¿no? Génesis 1:28. ¿Cuál es el mandamiento aquí? Fructificar y multiplicaos. ¿Qué está diciéndole Dios a Adán y a Eva aquí? Tengan relaciones sexuales para que puedan llenar la tierra de personas. Eso es lo que está diciendo Dios. Entonces vemos que Dios crea la sexualidad porque crea obviamente seres humanos sexuales con capacidad sexual y reproductiva. Entonces, si seguimos leyendo el relato de Génesis y nos vamos a Génesis 2:24 ahora, por ejemplo, Génesis 2:24, vemos que Dios pone en matrimonio a Adán y a Eva y luego los llama, dice, una sola carne. Otra frase que implica sexualidad. Cuando un varón y una mujer se unen en matrimonio, dice que son delante de Dios y delante de los hombres una sola carne. Y eso implica sexualidad. Es más, si vamos al capítulo 4, Génesis 4:1, y vemos el relato del nacimiento, ¿verdad? El primer hijo de Adán y Eva. Pero vean cómo se lee aquí. Dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Prestemos atención al término conoció aquí. Dice que Adán conoció a Eva. No quiere decir que de repente se la encontró y se presentaron el uno al otro. No, evidentemente no. Es un eufemismo, por el contexto mismo del nacimiento de Caín, es un eufemismo para las relaciones sexuales. Es decir, que Adán tuvo relaciones sexuales con Eva. Ahora, lo curioso de este término es que está en pasado. Conoció. Y esto nos indica, implica la gran posibilidad de que antes de la caída del hombre, recordemos Génesis 3, se registra la caída del hombre. Antes de la caída del hombre ya, pues Adán y Eva eran una sola carne. O sea que el verbo en pasado quiere decir que, pues, habiéndolos unido Dios en matrimonio, pues tuvieron intimidad. Eso es lo que se cree y es lo que muchos han concluido y es lo que yo creo que es la conclusión inevitable aquí. Y por esa razón, otras versiones lo traducen un poco diferente, como en un pasado, hablando de una realidad que ha ocurrido, ¿verdad? En un tiempo atrás. Otras versiones de la Biblia tal vez lo expresan un poco más claramente que en Génesis 4, lo que hace la Reina Valera del 60, más que todo. Porque no podemos entender Génesis 4:1 del concepto de que, bueno, fue hasta ese punto, después de la caída, que tuvieron intimidad sexual. Y eso lo sabemos por el contexto. Porque Génesis 4:1, realmente el punto es el nacimiento de Caín. Es el nacimiento de Caín. Y es lo que se va a relatar, el nacimiento de Caín, no el hecho, ¿verdad?, de intimidad. Porque eso ocurre en Génesis 2:24. Fueron una sola carne. Muy bien. Ahora, nosotros cuando vemos esto,
esta realidad, ¿verdad? Génesis 1:27, 28, Génesis 2:24, Génesis 4:1. Y consideramos el mandato, ¿no? Fructificad, multiplicaos. Que ese mandato vino antes de la caída. Que obviamente, naturalmente, pudo practicarse la sexualidad entre ellos antes de la caída. Pero aún más importante, cuando nosotros vamos a Génesis 9:1, en ese nuevo comienzo de las personas de la tierra, y vemos que Dios ordena nuevamente fructificar y multiplicados a Noé y compañía, ¿verdad? Génesis 9:1. Esto nos indica, hermanos, que no hay nada malo en la sexualidad. No hay nada malo en la sexualidad. Vemos que antes de la caída, Dios establece esto. Y luego de la destrucción del mundo, en Génesis 9, de nuevo Dios da esa orden. Esto lo que nos muestra es que obviamente no hay nada malo en la sexualidad. La sexualidad es buena, es un regalo de Dios. Amén. Es un regalo de Dios. Recordemos Génesis 1:31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, incluido la sexualidad. Entonces, esa idea de que la sexualidad es algo impuro, es algo sucio, es algo tabú, o es algo demasiado carnal y que carece de espiritualidad, es una gran mentira, es un absurdo, es una ridiculez realmente. A la luz de las Escrituras, es una ridiculez. Y es una pena que en el contexto de ese puritanismo y esa santidad, que es más bien una expresión del fariseísmo más legalista que pudo haber tomado lugar en el primer siglo, tenemos en los primeros siglos a escritores, los llamados padres de la iglesia, básicamente diciendo que es malo tener relaciones sexuales. Sí, aunque estén casados, entre menos tengan, mejor. Ahí están esos escritos. Porque creían que era algo inmundo. ¿Puede ser algo ordenado por Dios inmundo? Por supuesto que no. Entonces, está muy claro que la sexualidad es algo puro, es un regalo de Dios, es algo bueno, en gran manera. Entonces, en este contexto de pureza y don divino, comprendemos mejor el encuentro de Adán y Eva por primera vez, cuando ahí sí, en el sentido literal, conoció a Eva. Adán fue creado como un ser humano sexual. ¿Ok? Génesis 2:20, vamos allá. Génesis 2:20, Dios le da una tarea a Adán. Tenía que poner nombre a todos los animales. Y obviamente, Adán estaba viendo, bueno, aquí está el león, aquí está la leona. Aquí está el señor jirafa, aquí está la señora jirafa. Y cuando terminó, ¿qué dice el texto? Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Adán estaba viendo, aquí está el macho, aquí está la hembra, y cada uno según su especie, y yo estoy solo. Dios le muestra a Adán su gran necesidad, y por eso entendemos mejor esas palabras de Génesis 2:23 al 25, cuando conoce a Adán por primera vez a Eva, y dijo entonces, este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Es interesante lo que vemos en el hebreo aquí. Y eso lo vemos en segundo lugar en la sexualidad de la anatomía humana. Vamos ahora a la segunda parte de esta exposición. Y vamos a hablar del atractivo y del deseo. Cuando Adán vio a Eva, no solamente vio a otro ser humano, es decir, un ser según su especie, ¿verdad? Sino que vio a una mujer, en todo el sentido de la palabra, vio una mujer, una persona como él, pero diferente a él, una mujer atractiva y deseable. Entonces, en el hebreo, básicamente, esto es ahora, quiere decir, finalmente, alguien como yo, pero que no es como yo, ¿verdad? Hueso de mi hueso y carne de mi carne. En otras palabras, Adán en ese momento, en el contexto de haber venido de nombrar
a todos los animales y ver que cada uno tenía su parejita y él no. Él lo que básicamente está diciendo es, esta hermosa criatura que el Señor me ha puesto enfrente mío es para mí solamente. Es para mí solamente. Así como pasaba, ¿verdad?, con los animales. Entonces, es maravilloso esta parte porque vemos aquí ese atractivo y ese deseo. Finalmente, carne de mi carne, hueso de mis huesos. Ahora, esta realidad del deseo sexual o el atractivo sexual, ¿verdad?, con respecto al sexo opuesto, es algo que es muy, muy ampliamente tratado en la Escritura. Es algo normal, es algo que es de orden divino, es decir, de creación divina. Por lo tanto, es algo naturalmente puro a los ojos de Dios. Y eso es importante entenderlo. Vayamos, por ejemplo, al Salmo 45:11. Vamos a ver algunos pasajes que nos muestran esto. Salmo 45:11. Dice, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. El salmo de esa boda, ¿no? Y vemos cómo la hermosura, en este caso, de la mujer, es objeto de deseo del rey. Cuando nosotros vemos también Ezequiel 24:16 y versículo 18, vemos eso en la relación que tenía el profeta, ¿verdad?, con su esposa. Lamentablemente el profeta Ezequiel tuvo que sufrir la muerte de su esposa y Dios le profetizó eso. Pero lo interesante es la frase que vemos allí con respecto a nuestro tema. Básicamente Dios le dice, el deleite de tus ojos va a fallecer. El deleite de tus ojos. Obviamente para el profeta, su mujer pues era hermosísima y objeto de deseo. Entonces vemos ese aspecto natural y puro. Tal vez el mejor ejemplo lo encontramos en Cantar de los Cantares, ¿no? Y hay una frase que se repite, la leímos hace un momento con nuestro hermano, ¿verdad? Jesús, Cantares 2:5, Cantares 2:5. Vamos a leer dos versículos aquí, sí que vayamos allá. Dice, Cantares 2:5, susténtame con pasas, confortadme, dice, con manzanas, porque estoy enferma de amor. Luego, en Cantares 5:8, dice, yo os conjuro, oh doncella de Jerusalén, si halláis a mi amado, que le hagáis saber que estoy enferma de amor. ¿Saben qué significa estar enferma de amor para la sulamita? En el contexto de ambos pasajes, es de deseo sexual. Deseo por su esposo. Deseo sexual. Ahora, aunque el deseo sexual es de origen divino y natural en el hombre, es importante contrastar que este deseo puede ser pervertido. Puede ser pervertido, puede corromperse y por ende la persona puede desarrollar deseos inmorales, deseos pervertidos. Por nombrar algunos, sodomía, zoofilia, incesto, pedofilia, sexo contra natura, etcétera, etcétera. Esas son perversiones de aquello que es puro que Dios creó. No confundamos una cosa con la otra, ¿verdad? Estos deseos pueden ser pervertidos. El hombre, obviamente, por las decisiones que toma, puede pervertir estos deseos. Y un gran ejemplo de esto lo vemos en Romanos capítulo 1. No vamos a leer el capítulo, pero si usted está tomando apuntes, apúntelo y luego léalo. Romanos capítulo 1, vemos cómo estas personas se alimentaron y entretenieron incorrectamente los deseos naturales que Dios había creado. Y obviamente se encendieron en esa lujuria, en esa codicia, en esos deseos exacerbados, buscando satisfacerlos de la manera incorrecta, en el lugar incorrecto, de la forma incorrecta, y se pervirtieron. Así que entonces, somos advertidos al respecto. Jesús, por ejemplo, en Mateo 5:28 dice, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Noten que el problema no es
el deseo en sí. Eso lo creó Dios. Es puro, es natural. Es qué hago con ese deseo. Si una persona codicia a una mujer en su corazón, es decir, entretiene fantasías sexuales, o un hombre también hace esto, o una mujer hace esto, porque aplica para ambos, está cometiendo el pecado que Jesús llama aquí adulterio en el corazón. Muy distinto a adulterio per se. Es importante tener eso en cuenta. Jesús llama aquí esto adulterio en el corazón. Entonces Jesús se va a la raíz, al corazón, no simple acto mismo de la relación sexual ilícita. Se va al corazón también y condena al corazón, porque es allí donde obviamente debemos guardar y proteger ese deseo natural que Dios nos ha dado. El deseo y el atractivo sexual es de orden divino, recordemos. Es puro. El problema es luego cómo se busca satisfacer. Entonces, de nuevo, el problema no es el deseo. El problema es el qué, el cómo y a quién deseamos. Repito, el problema no es el deseo, sino qué, cómo y a quién deseamos. Un ejemplo breve de esto, Éxodo 20:17. Recordaremos que los 10 mandamientos, Dios le dice al pueblo de Israel, no codiciarás, es decir, no desearás. ¿Qué cosa? La casa de tu prójimo. También dice, la mujer de tu prójimo. Ni tu siervo, ni su criada, etcétera, etcétera. Entonces, el problema no es el deseo sexual. Nunca ha sido un problema eso en sí. De nuevo, es de orden divino, es creación divina, es puro, bíblicamente hablando. El problema es el qué, cómo y a quién deseamos. Más adelante hablaré un poco más sobre esto. Ahora, el porqué de esta perversión e inmoralidad del deseo sexual se debe a una causa. Y esa causa es la derrota entre la carne, la batalla entre la carne y el espíritu. A eso se debe la perversión del deseo. Hay una batalla en el espíritu del hombre y su carne. Hay una batalla. Mateo 26:41 nos muestra esto. Jesús dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, mas la carne es débil. Vemos esa realidad en Gálatas 5:16 también. Digo, pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y ya luego también nos muestra, ¿verdad? Gálatas 5:19-21, cuáles son las obras de la carne. Lo que la carne pide, cómo satisfacer. Y si nosotros notamos, los primeros, al menos 4 aspectos de las obras de la carne tienen que ver con la sexualidad. Adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Entonces, por eso la admonición, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y luego en Gálatas 5:24, el apóstol Pablo dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Este versículo es clave. Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Los deseos de la carne, hermanos, demandan satisfacción. Pero cuando el espíritu del hombre cultiva la palabra de Dios, entonces esa persona va a ganar esa batalla entre la carne y el espíritu, va a ganarla. Y entonces eso quiere decir que esta persona espiritual va a desear lo correcto de manera correcta y a la persona correcta. Esto ocurre, obviamente, cuando el espíritu del hombre controla el cuerpo, controla la carne. Pero lo mismo es lo contrario. Los grandes problemas vienen cuando el hombre se deja gobernar por la carne. Quiere decir que la carne gobierna sobre el espíritu y entonces, obviamente, la persona comete diferentes actos que lo llevan, obviamente, a la destrucción, a la insatisfacción y demás. Entonces, la persona que gana esta batalla es porque anda en el espíritu. Gálatas 5, ¿verdad? El contexto. Controla los deseos de la carne. Entonces, la carne no controla el espíritu, sino que el espíritu controla
la carne. Así que, en resumen, el deseo sexual en sí mismo es de origen divino, por lo tanto es natural, es puro, sin embargo puede ser pervertido y o mal empleado. Vamos ahora entonces al deleite. La sexualidad de la anatomía humana involucra el deseo y atractivo sexual. Veamos ahora el deleite y gozo sexual. Si el deseo sexual es de origen divino, satisfacer ese deseo sexual también es de origen divino. Eso es lo que nos lleva a la lógica. Por lo tanto, también es natural, por lo tanto, también es algo puro. Entonces, su satisfacción es también de orden divino, o decir, su deleite o su gozo es de orden divino. Comencemos a analizar esto con una pregunta. ¿No les parece curioso? ¿No les parece curioso que luego de hacerle ver a Adán su realidad, su necesidad de relación y de ayuda idónea, Dios no creó a otro hombre? Gracias a Dios. Amén. No creó a otro hombre, creó a una mujer. Creó a una mujer. Ahora, tampoco creó la reproducción asexual. ¿Ustedes se imaginan Dios diciéndole a Adán, bueno, aquí está este otro ser, si le tocas el codo, sale otro ser humano? Y así se van reproduciendo y van a llenar la tierra. No. O simplemente cuando duermen, ¿verdad? Y de repente reproducción asexual, ¿verdad? Empiezan a salir otros seres humanos. No. Entonces veamos esto. Dios no crea a otro hombre, crea a una mujer. No crea tampoco la reproducción asexual. Ni tampoco creó la relación sexual sin gozo sexual. Porque, digamos, hubiese sido también otro aspecto. Entonces esto nos hace a preguntarnos por qué Dios crea el gozo sexual. Es evidente que la intención de Dios al crear seres humanos sexuales, es decir, varón y hembra, con órganos sexuales, con sistemas sexuales, las relaciones sexuales, los deseos sexuales, la satisfacción sexual, porque Dios desea y espera que el ser humano goce de la sexualidad. Eso no hay otra explicación. Dios desea que el hombre experimente los deleites sexuales y la Escritura confirma esta realidad sobreabundantemente. Por ejemplo, ya lo vimos hace un poco, Génesis 1, 27 y 28. Dios le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. Luego, Génesis 2, 24, dice, serán una sola carne. Génesis 24, 6, 7. Génesis 24, 67, podemos ver el ejemplo de Isaac. En el contexto había muerto la madre de Isaac. Isaac se casa. ¿Y qué ocurre luego? Notemos lo que dice este versículo. Génesis 24, 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer, ya entendemos que se refiere a eso, y la amó, ya entendemos que se refiere a eso, y se consoló, ya entendemos que se refiere con eso, Isaac después de la muerte de su madre. Otro versículo que nos habla de la pureza de este gozo sexual. Pero tal vez uno más explícito lo vemos en Proverbios capítulo 5. Vayamos allá, por favor. Proverbios 5, 18 y 19. Proverbios 5, 18 y 19. Dice la sabiduría de Dios. Sea bendito, hablándole al varón, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa Gacela. Sus pechos, es el término realmente, la Reina Valera traduce caricias, pero realmente es pechos, te satisfagan en todo tiempo, y en su amor, recréate siempre. Ya sabemos de qué se trata este versículo. Está hablando obviamente de la intimidad sexual. En el contexto general está hablando de la fidelidad sexual. Por eso la sabiduría le dice al varón, dedícate a tu esposa, a tu esposa de tu juventud. Y noten aquí que aquí se habla tanto de calidad como de cantidad de relación íntima. Dice
sus caricias, sus pechos, como traduce la Nueva Biblia de las Américas, te satisfagan en todo tiempo, en todo tiempo. Consideremos esto, ¿para qué son los pechos? ¿Para qué son los pechos de la mujer? Según este proverbio. ¿Para qué son los pechos? Estamos hablando de anatomía sexual. Es curioso porque obviamente se le llama mamas porque dan a mamar. Pero eso es algo que hace la mujer toda su vida aquí en la tierra teniendo pechos. Evidentemente no. Solamente en ese tiempo de amamantar. Entonces, aquí vemos esa parte de la anatomía sexual que es de atracción de, para el varón. Entonces dice, y en su amor recréate siempre. Este pasaje habla claramente de que hombre y mujer deben satisfacer esos deseos sexuales. Ya hablaremos en qué lugar. Pero ahorita mismo estamos hablando del deleite y gozo, y este pasaje nos lo dice claramente. Otro pasaje también, Nuevo Testamento, 1 Corintios 7, 4 y 5. 1 Corintios 7, 4 y 5. ¿Qué tan importante es el deleite y el gozo sexual para Dios? Bueno, 1 Corintios 7, 4 y 5 es extremadamente explícito. La mujer, dice, no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, no se priven. En otras palabras, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en una sola carne, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. O esa incontinencia aquí quiere decir autocontrol o privación de la sexualidad, del gozo sexual. Entonces, notemos lo que Dios quiere aquí. Dios no quiere que el hombre y la mujer se separen en cuanto a este deseo. Quiere que continúen. De nuevo, vemos calidad y cantidad aquí. Y obviamente yo no tengo que explicar este versículo es extremadamente explícito. Y hay una advertencia adicional a esto. Porque el deleite y el gozo sexual, obviamente, a Dios le interesa que se satisfaga. ¿Por qué? Porque si eso se interrumpe, puede generar el ser tentado por Satanás. Y eso trae una serie de innumerables problemas. Ya nuestro hermano Asael nos hablará sobre esto, ¿no? Pero aquí vemos nuevamente la importancia de que este deleite, este gozo se satisfaga. Vamos a un último ejemplo en cuanto a este deseo en Cantares 5, 10 al 16. Aquí vemos a la sulamita. Hoy ya hablamos del varón, pero también hay que ver que la mujer también tiene deseo sexual y también quiere satisfacer su deseo sexual. Cantares 5, 10 al 16 es una descripción de deseo y una descripción obviamente también de querer satisfacer ese deseo. Hay muchos pasajes, hermanos, en Cantares que nos muestran esto. Pero podemos ver desde la perspectiva femenina cómo ella, la sunamita, dice, mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000, su cabeza es como oro, sus ojos, dice, sus mejillas, sus manos, sus piernas, su cuerpo. Es evidente. Estoy enferma de amor, dice otros pasajes, leímos hace un momento. Ella quiere satisfacer esos deseos. Aquí vemos esa realidad del gozo sexual. Y vemos que este es un don de Dios. Pero ese don de Dios tiene un lugar especial. En una institución divina que demanda compromiso, exclusividad y fidelidad. Ahí es donde todo esto tiene sentido. Cosas, es decir, compromiso, exclusividad, fidelidad, cosas que garantizan esa plenitud sexual que Dios ha tenido la intención desde el principio. Es en el matrimonio, evidentemente. Dios desea que el hombre sea pleno en este sentido y que evite el atajo de Satanás, la fornicación. 1 Corintios 6, 13. 1 Corintios 6, 13 es muy claro también. La última parte del versículo dice el apóstol Pablo, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor,
y el Señor para el cuerpo. El atajo de Satanás es la fornicación. Y eso trae mucha destrucción. Se me está agotando el tiempo, pero es importante recordar a David aquí para ilustrar esta realidad. David lo tenía todo. Tenía a sus esposas, tenía el reino, tenía el favor de Dios, tenía el Espíritu de Dios y era un hombre sabio, poeta, guerrero. Y obviamente, como cualquier ser humano, tenía deseo sexual y quería satisfacer su deseo sexual. Tenía el qué, el cómo y la persona, lo que hablábamos. Pero aquí es donde entró el problema, porque él sale a su terrado y fija sus ojos a donde no debería fijarlos. Desea lo que no le pertenece. Desea a quien no le pertenece. Y desea de forma que no corresponde. Por eso, ¿qué le trajo a David? Si nosotros, quería traer un gráfico, pero ya no lo traje. En la historia, si trazamos una línea de la vida de David, y vemos que es un ascenso, es un ascenso, es un ascenso y un ascenso. Pero al partir del punto de ese adulterio, su vida es un descenso y descenso y descenso. Vienen 1001 consecuencias destructivas. Entonces el adulterio, la fornicación, nunca es, obviamente, el deseo ni el plan de Dios para el hombre. El deseo de Dios es que esos deseos, ese gozo, se satisfaga en un lugar seguro, el lugar seguro. Y de esto vamos a hablar ahora, que es el matrimonio. El lugar seguro es el matrimonio. El único lugar donde el deseo y el gozo sexual son divinamente aprobados y promovidos. En donde el qué, el cómo y quién deseamos tiene su satisfacción. 1 Corintios 7, 1 al 3 es muy claro también. En cuanto a las cosas que me escribisteis, dice, bueno, sería el hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, dice, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. Es en el matrimonio, es el lugar seguro donde se deben llevar a cabo esta satisfacción que Dios ha puesto en el hombre. Más generalmente, Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio. Ese es un mandamiento, es un imperativo para todos, independientemente de su realidad marital. Es decir, usted esté casado, no esté casado, sea viudo, no sea viudo, sea soltero, no, todos debemos honrar el matrimonio. Y para honrar el matrimonio como institución, sigue diciendo el versículo, y el hecho sin mancilla, sin contaminación, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En otras palabras, el lugar para esta sexualidad, estos deseos, este gozo que es puro, que es un don de Dios, es el matrimonio, no fuera de él. Esto nos hace preguntarnos entonces, ¿para qué es el matrimonio? Históricamente se han dado muchas respuestas. ¿Para qué es el matrimonio? Bueno, está la respuesta clásica. Por ejemplo, hablaba de los padres apostólicos que decían que el propósito del matrimonio, básicamente único, era la procreación. Solamente se podía tener relaciones sexuales para procrear. Eso no tiene sentido en el contexto bíblico. Porque nosotros podemos hacer la pregunta, o sea, ¿por qué entonces Dios no habrá hecho la reproducción de manera sexual? ¿Por qué hacerla de manera sexual en lugar de asexual? Entonces sí, en efecto, uno de los propósitos del matrimonio es la procreación, pero no es el propósito, es parte. Luego tenemos también lo que es la relación como propósito del matrimonio. Nosotros somos seres sociales. Necesitamos compañía, comunión, ¿verdad? Necesitamos amor, confort, compañía, ayuda, madurez, relación sexual, ahí entra la relación también, y la relación amorosa. Eso es lo que Dios hizo que
Adán viera luego de nombrar a los animales. Él estaba solo. Y por eso leemos el texto, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, en efecto, aquí tenemos un gran propósito. Otro propósito también es el orden social. Mencionaba nuestro hermano Jesús, Proverbios 6, 20 en adelante, las consecuencias del adulterio y de la fornicación. Eso trae un desorden social, además de todos los males que puede traer, ¿verdad?, a la familia, hogares disfuncionales, hijos sin sus padres o madres, enfermedades de transmisión sexual, etcétera, etcétera. Crea un caos, además de, obviamente, de enemistad. Eso es lo que muestra Proverbios 6 también, enemistad por la infidelidad y demás. Proverbios 6, 20 en adelante. Entonces, por eso tenemos la exhortación. A causa de las fornicaciones, cada uno tenga su cónyuge. Cada uno tenga su cónyuge. Por eso también, 1 Tesalonicenses 4, 3 al 8, todos los cristianos, todas las cristianas, son llamados a la santidad, a vivir apartados de la fornicación, en santidad y honor vivir en el matrimonio. Entonces, si nosotros lo vemos en el aspecto general, vemos que la procreación y el orden social tienen su inicio y tienen su fin. ¿Ok? La procreación y el orden social tienen su inicio y tienen su fin en esta vida. Pero la relación los supera en importancia y duración. Así que el amor sexual de lo que estamos hablando y el amor de compañerismo son los principales propósitos del matrimonio. Esos son los principales propósitos del matrimonio. El sabio divinamente inspirado indica que la sexualidad corresponde al matrimonio y que esta es privada, no es común. Proverbios 5, 15 al 19. Proverbios 5, 15 al 19 dice: bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Un eufemismo, ¿verdad?, para la sexualidad. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de agua por las plazas, que sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito tu manantial. Y luego, alégrate con la mujer de tu juventud, como si era amada y graciosa gacela. Sus pechos te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. En el matrimonio es en que encontramos toda la plenitud de lo que es la sexualidad. Y quiero terminar, hermanos, con una cita que nos muestra y resume esto. El lugar de la sexualidad es el matrimonio y su principal función no es la procreación, sino la plenitud sexual de los cónyuges y su compañerismo. Por esto debemos tener presente, como bien ilustra y recomienda este autor, que el sexo es como el fuego. En la chimenea nos mantiene calientes. Fuera de la chimenea incendia la casa, trae destrucción. Proverbios 5 nos enseña: mantén el fuego en la chimenea conyugal y aviva ese fuego tan caliente como puedas, porque esto le trae honra y gloria a Dios. Que sí nos bendiga grandemente.